Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria este lunes 27 de noviembre, el último de noviembre y ya casi es diciembre y ya en nada es Navidad. Empiezan las posadas, las piñatas, los regalos. ¡Ay! Una temporada muy divertida para mí. Y si tú eres un Grinch, pues yo lo respeto porque, viva la democracia y la pluralidad. Pero mejor, bebé de luz, vámonos con el resumen de la semana que se fue y que se llevó las aspiraciones políticas de muchas personas, así como su decoro. Tenemos precandidaturas presidenciales y por primera vez en la historia de México estamos viendo a 3 mujeres darlo todo a su estilo en las precampañas. Claudia Sheinbaum no solo ha mejorado su imagen, ha agarrado esposo y ha sido entrevistada por el Deforma, sino que al parecer también cambió a su community manager porque su TikTok ha mejorado muchísimo. Y así tenía que ser porque enfrenta a una de las grandes de entre las grandes, a Mariana Rodríguez, quien está apoyando la campaña de su esposo, senador con licencia y gobernador con licencia ya casi. Y pues qué bueno que no existe el cargo de presidente del universo, porque seguramente si asume el cargo de presidente de la República, también pediría licencia para ir por el cargo de presidente del universo, por tu bien y mi bien, por supuesto. Mariana se llevó los aplausos con su video de arranque, que sin decirnos una sola palabra, lo dijo todo. Y la verdad es que logró emocionarnos a las personas que seguimos las campañas como si fuera el Super Bowl o el Mundial. Claro que también vivió un susto en un evento de campaña de su esposo porque llevaba a Mariel, a su bebé, con ella. Y la verdad es que había muchísima gente alrededor aplastándolas y se veía un poco una situación riesgosa para Mariel. Y desde ese momento dejamos de ver a la bebé en los eventos y ahora solo vemos a Mariana y a Samuel, como siempre, pegando calcas y en sus historias de Instagram. Xóchitl Gálvez arrancó con un spot en donde nos vuelve a hablar de, quién es ella y su historia de lucha. Pero se fue a Coyuca de Guerrero, municipio que ha sido abandonado por el gobierno, para dar también su mensaje de inicio de campaña. Tenemos precandidaturas en la Ciudad de México y como te comenté en un episodio pasado de Madre Patria, lo del Estadio Azul fue un mensaje, claramente. Clara Brugada se queda con la candidatura de la Ciudad de México por Morena y le gana a Omar Harfuch Batman. Y todo iba muy bien con su precampaña hasta que en una entrevista con López Dóriga como que perdió un poquito la paciencia. Mira, nada más déjeme explicarle claras 2 cosas, ¿sí? A mí no me puede señalar de misoginia, ¿sí? Bueno, pues No, yo no estoy hablando de un hecho nada más. Déjeme terminar a mí, ¿sí? Sí, Primero porque no me lo merezco, ¿sí? Porque nunca lo he sido. Sí, no me diga bueno. Dígame usted un aspecto en donde yo haya caído en eso. Pues porque la manera como usted ahorita expresó la situación, pareciera que entonces no gané la encuesta. Discúlpeme, en Morena, afortunadamente, se definió la paridad de género como un criterio, ¿de acuerdo? Entonces es tan importante que se cumpla el criterio de género que el INE definió como el que tiene que ver. Entonces no caigamos en los relatos. Y también en un asunto muy extraño es que el viernes que se fue, Clara Brugada estuvo en el Senado con Viri Ríos en un evento de precampaña haciendo uso de las instalaciones del Senado. Dudoso. En el Frente Amplio el ganador fue Santiago Taboada. Y esto no puso muy contento a el alcalde Adrián Rubalcaba, quien acusó a Alito Moreno de traidor y luego amenazó con renunciar al PRI, y en medio de su berrinche dijo que todos los diputados priistas que estaban con él de la Ciudad de México iban a votar por la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Ernestina Godoy, que como tú sabes ha estado acusada de algunos delitos como espionaje político, de utilizar la justicia a su conveniencia y también de obstaculizarla un poquito. De hecho, esta semana que también se fue, vimos unas imágenes un poco escalofriantes de la fiscalía como bodega de papeles que en realidad no son papeles, sino son casos de delitos, de víctimas, de abusos, de injusticias que se han cometido en la Ciudad de México y que parece que están destinadas a olvidarse. El punto es que Rubalcaba hizo berrinche y lanzó esta amenaza, pero los diputados del PRI, como por ejemplo la diputada Tania Larios, dijo que a ella nadie la amenazaba, ni la manipulaba, ni nada, porque ella iba a votar en contra de la ratificación de la fiscal. Que el PRI está para servir a México y no a contentillos. Todo terminó con que Rubalcaba al final dijo que no se iba del PRI, que todo bien, que se arrepentía. Bueno, no dijo que se arrepentía, pero todos entendimos el mensaje. Y eso que el alcalde tenía el apoyo de la mismísima Sandra Cuevas, quien en una conferencia, además de frenzonarlo como no se había visto, pobrecito alcalde que ahí entró a la sección de amigos, en esta conferencia de prensa también Sandra Cuevas
se fue contra Lito Moreno, lo acusó de servil a Morena y luego acusó al PAN de haberle pedido la dirección de obras y jurídico por el asunto del cártel inmobiliario. Y a Jesús Zambrano del PRD lo acusó de borracho y de grosero con ella. Jesús Zambrano no se quedó callado y confesó que la candidatura de Sandra Cuevas fue en realidad un acuerdo con el senador de Morena, Ricardo Monreal, para impedir que Dolores Padierna llegara a la alcaldía de Cuauhtémoc. Y hablando de Ricardo Monreal, acaba de regresar el senador al Senado. A partir del 23 de noviembre se reincorpora a sus funciones y aunque él dice que viene a sacar el asunto de los nombramientos que hay pendientes, tú sabes que hay más de 100 nombramientos pendientes en el Senado, la verdad es que lo que se ha dicho en el Radio Pasillo y lo que todos los senadores y senadoras están hablando es que esos nombramientos importantes de magistraturas o del INAI o de sala superior no van a salir sino hasta el siguiente año legislativo. El PRD se peleó con el PRI y con el PAN. El 19 de noviembre vimos un comunicado del PRD en donde decía que el PRI y el PAN no lo estaban valorando por su aportación cualitativa que daba a la coalición y que por eso iba a competir solo en las candidaturas para senadores y diputados, pero que seguirían apoyando a Xóchitl Gálvez. El pleito duró en menos de un día porque el 20 de noviembre vimos un comunicado de las 3 dirigencias nacionales, PRI, PAN y PRD, anunciando su nueva coalición, Fuerza y Corazón por México. Así que parece que la repartición de candidaturas ya se arregló. Que por cierto se filtraron estas listas de la repartición de candidaturas y no a muchos les gustó. Por ejemplo, el senador Damián Cepeda dijo que ¿por qué? ¿Por qué no hubo un proceso democrático para este asunto? Y que no le parecía. Y se veía muy enojado. ¿Será que va a dar un salto en otro rumbo? Otra lista filtrada fue la de los posibles candidatos a alcaldes de Morena en la Ciudad de México. Pero ya salieron a decirnos que esa lista es fake porque obviamente es el pueblo bueno el que va a decidir quién va a ser su candidato por Morena. No van a ser los líderes como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal o Julio César Moreno. Finalmente, el secretario de Defensa Nacional aceptó ir a la Cámara de Diputados, pero no a rendir cuentas, sino a una sesión solemne por el bicentenario del Heroico Colegio Militar. Quienes comparecen o comparecieron hoy, porque pues depende de la hora o el día en el que me estés viendo, fueron las mujeres nombradas por el presidente para sustituir al ministro Saldívar. Y es que la Comisión de Justicia inició ya con este proceso de desahogar el nombramiento. Una propuesta que causó mucho revuelo en redes sociales fue la diputada Ana Elizabeth Ayala. Y es que hay quienes quizás leíste, te estaban diciendo que ella proponía 4 años de cárcel para quien cantara mal el himno nacional. Y o sea, sí, pero no. Lo que en realidad busca esta propuesta es que ante reiteradas infracciones contra los símbolos patrios, ya sabes, la bandera, el escudo, el himno, pues sí haya una sanción de unos meses o de unos años de cárcel. Y más allá si está bien o no su técnica legislativa, la pregunta es, ¿esta sanción es importante? Lo que sería importante es reconstruir Guerrero. Por eso, en el Senado se aprobó la creación de una comisión especial para el seguimiento de la reconstrucción de Acapulco, que presidirá el morenista Félix Salgado Macedonio, quien también es el papá de la gobernadora de Guerrero. La comisión tendrá voto ponderado, o sea, Morena va a decidir qué pasa y qué no pasa. Seguramente que esa comisión tendrá resultados bien objetivos. Pero también lo que nos dejó ver esta comisión es que la senadora Claudia Ruiz Massieu ya va a dar el salto a Movimiento Ciudadano. Que por cierto, en Movimiento Ciudadano hubo ahí una pequeña discusión porque la senadora Patricia Mercado señaló no estar muy de acuerdo con la posibilidad de que Roberto Palazuelos, quien ha admitido haber cometido algunos delitos como asesinato, pues pueda ser senador de la República por Movimiento Ciudadano. En una entrevista en el Senado le hicieron esta pregunta a Dante Delgado y como que el senador se enojó un poquito. En el Senado se aprobó por la Comisión de Energía el nombramiento del exgobernador panista Antonio Echevarría para ser consejero de la CFE. Y por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Senado hubo un pleitazo. No te voy a contar porque ya te puse el TikTok del pleito lamentable que sufrieron las senadoras. Lo que yo te voy a decir, porque mucha gente me pidió mi opinión sobre ese video, es que ojalá alguna de ellas, así como entró en esa discusión, entrara a la lucha por los derechos de las trabajadoras del Senado, particularmente por las mujeres de limpieza, a las que prometieron contratos y siguen estando por outsourcing. Eso quizás sería mucho más valioso que cualquier pleito o cualquier discurso político en tribuna. Sobre la reducción de la jornada laboral, bebé de luz, tienes que saber que apenas
Apenas Jucopo turnó los resúmenes de los foros del Parlamento abierto a la comisión. Por cierto, podría haber nueva procuradora fiscal, y es que a la Cámara de Diputados fue turnado este nombramiento. El asunto es que la propuesta quizás sea muy famosa porque durante su cargo en la CEAV, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues en medio de la pandemia hizo una fiesta. El presidente publicó un decreto para revivir los trenes de pasajeros. El servicio para pasajeros tendrá prioridad sobre el de cargo. Se buscará que empresarios operen las rutas y si no, serán los militares los que tomen la tarea. Te dejaré aquí en la descripción de mi programa las primeras 7 rutas que están planeadas. Un pequeño problema con esta gran propuesta es que no hay dinero presupuestado para este programa. ¿De dónde va a salir? ¿De salud? ¿De educación? Porque no creo que las Fuerzas Armadas quieran destinar un solo pesito para esto. También hay un proyecto planeado. ¿Hay estudios de impacto al respecto? No importa, seguramente nos iremos enterando. Entre otros chismes que suenan es que muy probablemente a Alito le den la primera pluri por la Ciudad de México y Cristian Castro llegue al Congreso por Campeche. Alejandro Murat se fue del PRI. Hagamos como que nos impactamos. Y pues bueno, bebé de luz, para impactarnos de verdad, vámonos como por arte de magia a la siguiente sección que te va a traer muchísimos buenos datos. Y como por arte de magia, bebé de luz, regresamos a nuestra siguiente sección con un invitado. Pero además es un invitado, yo sé que siempre digo que hay invitados especiales, pero para mí es especial porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces, de los pasillos del Senado al INEGI, te presento, bebé de luz, brillo, escucha, a Mauricio Rodríguez. Hola, Mau, bienvenido. Hola, Alma, muchas gracias por la invitación. Y sí, ya tenía un muy buen rato que no nos veíamos. Me da mucho gusto poderte reencontrar aquí. Así es, de las peleas legislativas que dábamos. Hoy nos vas a hablar de muchos datos. El maravilloso mundo de la estadística oficial, por supuesto. Bien divertido. Claro que es divertido. Por supuesto. Pues te voy a presentar a Mauricio así rápidamente, bebé de luz. Él es subdirector de estrategias de gestión y diseño de discursos. Pero en realidad, o sea, además de este cargo que tiene en el INEGI, Mauricio es un gran escritor, o sea, y escribe desde iniciativas hasta discursos de gente muy famosa en la política que tú has visto ahí por el canal del Congreso. Así es. Digo, por cuestiones profesionales hay que ser discretos, pero pero sí, no voy a dar la lista, a eso pero me sí. dedico. Así que vamos a tener aquí un disclaimer. Y es que, pues, la información y todas las opiniones que nos des aquí son a título personal y no representan para nada al INEGI, ¿no? Correcto. Come frutas y verduras. Hoy soy el amigo que trabaja en el INEGI, nada más. Sí, el compi. En una plática. En casual. Casual, exacto. Entonces, pues, explícanos, Mau, ¿qué es el INEGI? Bueno, pues a grandes rasgos es la institución del Estado mexicano encargada tanto de producir como de coordinar información estadística y geográfica oficial. Esa sería la definición. O sea, tanto corta. ¿Del país como de los estados o de qué? Depende del programa de información. Es decir, el INEGI tiene actualmente activos unos 120 programas de información más o menos. Entre encuestas, censos, módulos, ¿no? Podemos ir hablando de eso más adelante. Ajá. Y pues sí, algunas de estas encuestas y censos tienen representatividad a nivel nacional, digamos. O sea, la información es representativa a nivel nacional. Otras tienen también representación a nivel estatal. E incluso hay programas de información del INEGI que se pueden desagregar a nivel municipal e incluso a nivel manzana. O sea, el INEGI es el que trae todos los verdaderos datos, los datos duros, ¿no? Exactamente, los datos duros. Digamos, es la institución del Estado mexicano que mejor conoce el país, tanto en términos estadísticos, cuantificables, digamos, como en términos geográficos, ¿no? Que eso es muy importante mencionarlo desde ahorita. Es de las pocas instituciones en el mundo que se dedica tanto a la estadística como a la geografía. ¿Sí? La mayoría de los organismos o las oficinas nacionales de estadística en otros países solamente se encarga de eso, de la parte estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen nombres como la Oficina del Censo en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estadística de España, el Instituto Nacional de Estadística de Chile, etcétera, pero no se dedican a hacer información geográfica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues hacer mapas de distintos tipos,
coordenadas, georreferenciar la información, ¿no? No, o sea, ¿y para eso qué tipo de personas tienen ahí trabajando? Pues justo ahí el INEGI se divide en subsistemas de información, por así llamarles. Hay 4 grandes subsistemas a cargo de un vicepresidente de la Junta de Gobierno. Y es el subsistema de información sociodemográfica, que es, por ejemplo, el que se encarga del censo de población y vivienda. Está el subsistema de información. Ese censo de población es el censo que vemos cada cierto tiempo. Cada 10 años. Se hace cada 10 años y en el intermedio de 5 años, digamos, se hace una encuesta como para actualizar los datos del censo. Y es el ¿no? que nos dice cuántos mexicanos somos, cuántas mexicanas somos, la edad, el rango. Correcto. Escolaridad, características de las viviendas, por eso es censo de población y vivienda. Y por características de vivienda, pues preguntan si tienes agua corriente en tu casa, si tienes electricidad, cuántos electrodomésticos tienes, si tienes piso de tierra o de loseta, ¿no? En fin, ese tipo de cosas se preguntan ahí. Ok, entonces tenemos al sistema sociodemográfico. Ajá, el de estadísticas sociodemográficas, reconocido más que nada por el censo. Oye, bebé de luz, cuando vaya alguien a preguntarte a tu casa cada 10 años del censo del INEGI, ábrele la puerta. O cualquier programa de información, siempre hay que abrir la puerta al personal del INEGI. Sí. Ofrézcanles agua, sí. No los linchen, no los balacien, por favor, no. O sea, nos reímos, pero es que es una realidad también que enfrenta el INEGI. Es una realidad, sí. Digo, hasta el momento, o sea, lo que sí podemos decir es que todavía son casos aislados, digamos. No es bueno, no aislados es tanto en la Puebla y el realidad. Edomex. Sí, claro. Pero en el levantamiento de los programas de información, pues todavía no representa, digamos, una amenaza, por así decirlo, ¿no? Al levantamiento de información. Pero sí existen esos hechos aislados y pues, es parte de la realidad del país, ¿no? Sí. Ahora sí ya no te interrumpo, el sociodemográfico. El sociodemográfico, está el subsistema de estadísticas económicas, está el subsistema de información geográfica y medio ambiente y está el subsistema de gobierno y administración de justicia. Órale, ¿este qué hace? Ese, por ejemplo, hace el censo de seguridad pública federal y el censo de seguridad pública estatal. Ese que nos va a dar mucho de qué hablar. En efecto, sí. Ajá. ¿Y tú, por ejemplo, estás con la Junta de Gobierno? Sí, con la Junta de Gobierno y con la Dirección General de Comunicación. Entonces, y si imaginamos el INEGI, o sea, ¿cuál es la cabeza del INEGI? La presidencia, después viene Junta de Gobierno, después vendrían los directores generales. De estas 4... Sí, digamos, estos subsistemas tienen sus directores generales y aparte otras direcciones, por ejemplo, digamos, de administración interna, del órgano interno de control, ¿no? Este tipo de cosas. Y tenemos ahí, por ejemplo, que el INEGI es un organismo que autónomo. Es autónomo, constitucionalmente autónomo. Como es el INE, como es el Coneval, como es Banco de México, ¿no? Está en esa categoría. Y es autónomo porque nadie puede meterle mano a los datos. Exacto. ¿No? Los datos son los que son y no los que quiere cada sexenio alguien distinto, ¿no? Sí, claro. Aunque, como mencioné al principio, el INEGI no es la única institución que produce datos oficiales. No, tenemos al Coneval. El Coneval estima la pobreza y evalúa políticas públicas, pero justamente se basa en los datos que levanta el INEGI. Por ejemplo, el INEGI lleva las cuentas nacionales del país, ¿no? Que es cuánto dinero ingresa y cuánto dinero egresa, sobre todo en cuestiones comerciales, de pagos, ¿no? Activos, pasivos, etcétera. Y para eso necesita los registros administrativos, pues, de Banco de México, de Secretaría de Hacienda, de las aduanas, ¿no? Para ir contando, pues, cuántas mercancías entran, cuántas salen, el valor de estas mercancías, ¿no? Entonces, o sea, no es que el INEGI cuente personalmente todos esos datos, sino que también se apoya en las diferentes dependencias del Estado mexicano. Por eso es coordinador también de algo que se llama Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde estas instituciones pues están aportando constantemente información y datos. Sí. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hace el INEGI? ¿Qué temas tiene el INEGI que en su cartera, en su bolsa? Uy, pues ¿por dónde empezamos? Es que es un monstruo, o sea, y es un monstruo de esos bonitos. ¿Sí viste la película de dónde viven los monstruos, a dónde van los monstruos? No sé si tú la llegaste a ver. No la he visto. Ay, no, está súper preciosa. Aliméntame, humano. No. Yo pensaba más en un Jake Sullivan. También. Un Jake, un Mike Wazowski. Exacto. Está bien la portada. Monstruos bonitos. Sí, monstruos bonitos. Y muy buenos. O sea, porque no... De hecho, tú y yo lo sabemos. Cuando haces un discurso, cuando haces una iniciativa,
y lo necesitas fundamentar, te vas a las fuentes oficiales más confiables y una de ellas, como pues, tenemos al Sistema de Seguridad Pública, ¿no? Tenemos al INEGI. Sí, claro. Sí, justamente creo que ese es el valor social que tiene el instituto, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué hace? Suministra información para fortalecer la conversación pública. Sí, o sea, es una de las consecuencias de su trabajo, que podamos conocer, ¿no? De primera mano la situación o la condición de muchos aspectos del país. Sí, ahorita me preguntabas, ¿no? Como qué temas maneja el INEGI, pues por mencionar algunos, pues trae temas de ingreso-gasto de los hogares, trae temas de discriminación, la población, trae temas, por ejemplo, hay una encuesta que se me hace interesantísima, es la de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México, la ENACEM, donde lo que hacen es medir y dar seguimiento al proceso de cómo se envejece en México, ¿no? ¿Cómo envejecemos en México? Pues, por ejemplo, o sea, lo que hace esta encuesta es que toma un grupo de personas de 50 años, me parece, las tomó en el año 2000, si no estoy mal, y a esas mismas personas les ha ido aplicando la encuesta a lo largo del tiempo de cómo han vivido el proceso de envejecimiento. Obviamente algunas fallecen y así, entonces se vuelve a actualizar la muestra con personas más jóvenes, pero eso es lo interesante de esa encuesta, que son las mismas personas a las que se les da seguimiento Wow, a lo largo de el mucho 2000. Tiempo, más o menos. ¿Y has visto más o menos cuáles son algunos de los resultados? A mí lo que más me sorprendió es que justamente las mujeres tienen un envejecimiento, un proceso de envejecimiento más duro que el de los hombres. Ay, ¿por qué más duro? Porque llegan a ciertas edades, por ejemplo, pues con más problemas de salud, con más problemas emocionales, se sienten o reportan sentirse a veces pues más solas o más deprimidas, ¿no? Pero sobre todo la cuestión de salud, o sea, si tú comparas la salud de cómo llegan las mujeres a la tercera edad, digamos, de cómo llegan los hombres, sí hay una brecha considerable, ¿no? Encima de todo lo que vivimos. Encima de todo vas a envejecer peor. Ay, no manches, qué interesante. Pues eso es una tendencia que se ve en la encuesta, ¿no? Otra también interesantísima es la encuesta de evaluación cognitiva, que esa se diseñó en conjunto, en colaboración con universidades de Estados Unidos. Y, por ejemplo, en esa encuesta llevan ejercicios se aplica junto con la de envejecimiento, y pues llevan ejercicios de cognición para los entrevistados, ¿no? Entonces te ponen a hacer ejercicios de cognición y así más o menos evaluan pues cómo está tu estado cognitivo en cierta edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues salen datos así como que pues 1 de cada 10 personas, creo que eran mayores de 70 años, si no estoy mal, pues por ejemplo no sabe en qué país vive, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué? Así, o empiezas a tener problemas con las fechas o con los meses, ¿no? Cosas por el estilo, pues todo eso se puede medir, se puede cuantificar y tener información al respecto, ¿no? Dirá tu público de Bebés de Luz, bueno, ¿y eso de qué sirve, no? Pues justamente es información muy valiosa para el diseño de políticas públicas, Exacto. ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Ajá. En muchos aspectos del Estado mexicano, ¿no? Me imagino que pues instituciones de salud, ¿no? Geriatras, por ejemplo, pues es una El sistema de información educación pública valiosísima, también claro. podría utilizarlo fácilmente, ¿no? Sí, justamente. Entonces, ahí ese es el valor social del instituto, es ese, ¿no? O sea, la gran cantidad de información que provee, te digo, para fortalecer la conversación pública y, sobre todo, para fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, ¿no? O sea, diría que ese es su gran valor social. Entonces, una pregunta aquí que yo creo que a los brilloescuchas y a los Bebés de Luz les podría interesar, y es justo viendo todo este trabajo que hace el INEGI. Ahora sí que yo creo que el programa estrella es el censo. ¿Ese censo cómo se hace? Porque de lo que me estás hablando también ahorita con el tema de salud y envejecimiento y de evaluación cognitiva, estamos hablando de metodologías. Y metodologías muy claras y muy precisas, y yo creo que muy bien estudiadas para poder hacer este tipo de estudios y darnos datos muy importantes para el país. Vamos a empezar por cómo se hacen los censos. Bueno, los censos se preparan, digamos, desde un año antes. Digamos, por ejemplo, el último censo de población y vivienda fue en 2020. Entonces, eso quiere decir que desde 2019 ya empiezan los preparativos, ¿no? Pero además 2020 le tocó la pandemia. Y tocó pandemia, sí, claro, que sí hubo que adaptarse, ¿no? A ciertas condiciones.
hubo que hacer, digo, yo todavía no trabajaba ahí en ese momento, pero pues sí se cuenta, ¿no? De cómo fue ese esfuerzo, pues para empezar una labor pedagógica importante hacia la población, ¿no? De que pues con las medidas de seguridad necesarias pues se podía responder el cuestionario sin problema, ¿no? Que la población no tuviera miedo, digamos, a abrir la puerta al personal del INEGI, ¿no? O sea, que se podía llevar a cabo. Entonces se empieza a preparar desde un año antes, pues primero definiendo los cuestionarios. Estos se definen, pues, digamos, de manera también lo más colegiada posible, con sector académico, sector de la sociedad civil, instituciones del Estado mexicano, ¿no? O sea, que las preguntas que estén en el censo pues sean pertinentes para la sociedad en su conjunto, ¿no? De hecho, ese es uno de los principios que rige la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es que se tiene que brindar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, ¿no? Ese es como el mantra del INEGI. Ajá. Entonces, pues se trata de cuidar todos esos aspectos. Y una vez que se tienen los cuestionarios, entonces también se empieza a hacer una labor de concientización, ¿no? Mediante campañas publicitarias o pues se hacen convenios con instituciones de gobierno, con instituciones privadas, en el sentido de que digan, bueno, pues vienen los censos, es muy importante tu participación, ¿no? Que respondas las preguntas si te toca, ¿no? Entonces, o sea, detrás de un censo hay gente que estudia estadística, que su tema es estadística, que son actuarias, que son... Sí, generalmente pues son perfiles exactos, ¿no? Son actuarios, ingenieros, economistas, ¿no? Gente muy, muy estudiada en el manejo de bases de datos, de estimaciones sobre todo. Y además de eso, pues también se contrata un número muy importante de entrevistadoras y entrevistadores, que son las personas que van a ir a campo a levantar los datos, ¿no? Entonces, que imagino que capacitan. Sí, claro. O sea, hay un proceso de reclutamiento, de capacitación. Pues se les proveen los materiales que se necesitan. Esto está a cargo pues, de las coordinaciones estatales y regionales del instituto. Pues cada una va armando sus equipos, digamos. Y ya en el año del levantamiento, pues salen estas personas a campo a buscar a las personas en su vivienda. Pues van y te tocan la puerta, te aplican el cuestionario. Si no estás, te vuelven a buscar, ¿no? O sea, sí hay toda una serie de pasos para captar esta información. Regresa al instituto la información y las áreas técnicas son las que ya se encargan de ir procesando toda esa gran cantidad de datos. Y hay, digamos, dos momentos importantes en la publicación de los resultados. Primero, se hace la publicación de los resultados oportunos, así se les llama, que son algo así como pues un resultado preliminar, por así decirlo, pero todavía puede cambiar. Siempre que el INEGI, seguramente lo has visto cuando publican información, siempre que el INEGI diga oportuno, quiere decir eso, preliminar, y que puede estar sujeto a cambios, cambios, ¿no? Y modificaciones. O sea, digamos, son las primeras estimaciones que se han sacado, pero todavía falta analizar una parte de los datos para ya tener las estimaciones definitivas, ¿no? Que le llaman. Entonces se publican estos resultados oportunos, ¿no? También para que la población pues vaya conociendo por dónde va, por dónde va la cosa. ¿Sí? Y ya generalmente al final de ese año ya se publican los resultados definitivos, ¿no? Ya los oficiales, digamos, del censo. Fíjate que yo recuerdo, a ver si no lo hago mal, una reunión que hubo con personal del INEGI y ahí le comentaba a diputados y diputadas, porque fue en la Cámara, esta persona, no recuerdo quién fue, era una mujer, y comentaba que de repente tenían problemas con las encuestas, cosas como, pues, nosotros sabemos, no es algo que sea oculto, que no lo sepamos todas y todos. Tenemos un problema del narco muy fuerte en México y que eso de repente afecta el trabajo de las personas entrevistadoras que van al campo y que incluso han tenido secuestros. Fue muy famoso ese video porque dijo algo así como, pero nada más lo secuestraron tantito. Y ya después lo liberaron. Para ese tipo de cosas el INEGI ya empieza a tener como alguna estrategia, ¿tienen algún protocolo o algo implementado? Sí, digamos, la seguridad es parte importante de la planeación de cualquier programa de
información. Entonces sí hay protocolos establecidos, digamos, para lidiar con este tipo de situaciones. Digo, en este momento no te puedo decir exactamente cuáles son los pasos a seguir, pero sí entiendo que hay estos protocolos. Y sí, lo que declaraba esta funcionaria, pues sí, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, sí representa parte de una realidad del país, ¿no? Que existe. También tomemos en cuenta, pues, que, o sea, el personal del INEGI asiste a muchos contextos, ¿no? O sea, muchos Méxicos, por así decirlo, claro. ¿no? Entonces, levantar información es un operativo distinto, aunque sea el mismo operativo, ¿no? El mismo censo, digamos, pero no es lo mismo levantarla, digamos, en la Colonia del Valle de la Ciudad de México que levantarla en un municipio de la Sierra de Puebla, en Tlapa de Guerrero, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente van a surgir situaciones, ¿no? Que, digamos, podrían comprometer el levantamiento de información en ese punto del país, pero generalmente el INEGI pues sí ha logrado sortear esos obstáculos y, como te decía, ¿no? O sea, hasta la fecha esos hechos mayoritariamente aislados no han representado pues un daño a la, a la calidad de la información que se está recolectando, ¿no? Entonces sí hay información, sí hay reportes de que ha pasado, pero pues el instituto también ha podido manejar la situación. Sí, claro. Y en cualquier operativo de información, en cualquier programa de información, las fuerzas de seguridad y el Estado mexicano pues apoyan al INEGI en el levantamiento, ¿no? O sea, el barrio lo respalda. El barrio lo respalda. De hecho, sí. Te voy a enseñar algo muy curioso, que es pues mi credencial de trabajador del INEGI. Y, por ejemplo, aquí dice, se solicita a las autoridades civiles y militares brindar apoyo oportuno y eficaz a quien porte esta credencial para el cumplimiento de sus labores. O sea, no es por mí, claramente. Ajá, no es porque vayas un día borracho y te detenga el alcoholímetro y por favor ayúdeme, ¿no? Pero, justamente esa leyenda lo que quiere decir es que se solicita el apoyo del Estado mexicano para que las personas que están levantando la información pues puedan hacerlo de la manera más eficaz, ¿no? Yo quiero esa leyenda. Mi credencial del Senado. Que nada más dice vigencia hasta el 2024, qué susto, pero ese es otro tema. No manches, pues qué interesante, pero así de interesante hay unos temas que trae el INEGI. Por ejemplo, tenemos el asunto de la encuesta nacional sobre el sistema de cuidados. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Porque además en el Congreso estamos ahí atorados con una legislación de cuidados. Exacto. Sí, pues esa es la primera edición que se hace de esta encuesta. Y lo que busca medir es cuántas personas en México son susceptibles de recibir cuidados. ¿Sí? Y esto se divide en una serie de grupos poblacionales que son personas de 0 a 5 años, personas de 5 a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces lo que hace el INEGI pues es un muestreo, ¿no? En vivienda. Y lo que pregunta es, bueno, ¿en su vivienda hay alguna persona que cumpla con estas características poblacionales, sí o no? Entonces, conforme van filtrando la información, entonces ya podemos ir obteniendo datos pues precisos que los invito a consultar. Sobre... Te voy a dejar aquí, Bebederos, la liga. Súper. Sobre la situación de estos grupos poblacionales, ¿no? Y una parte medular de esta encuesta es, bueno, ¿reciben o no reciben cuidados? ¿Sí? ¿Dónde los reciben? ¿En casa? ¿Asisten a algún lugar especial? Se les pregunta su percepción sobre su situación de cuidados, si necesitan más cuidados, si reciben los suficientes, y no los necesitan, por ejemplo. Y se pregunta también a las personas cuidadoras, ¿no? ¿Quiénes han brindado cuidados en el periodo de tiempo que se está estudiando en la encuesta? Y pues, bueno, nada sorprendente, pues sale justamente que las mujeres pues son las personas que más brindan cuidados en la sociedad, en el hogar, ¿no? O sea, personas que viven dentro del hogar. Al abuelito, a la abuelita, al niño, ese la es niña. Ahorita como el esquema de cuidado pues más extendido en el país. Porque sí, justamente se está midiendo la situación de los cuidados en los hogares, ¿no? O sea, no se pregunta, por ejemplo, en un hospital o ¿no? No, es en las viviendas. El costo que representa para los hogares el cuidar a una persona, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso sirve para estimar pues cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el valor de este trabajo de cuidados, incluso con respecto del PIB, que si no recuerdo mal anda ahí por el 6%. Conceptos, por ejemplo, de uso de tiempo, que lleva a su vez a lo que en la academia actualmente se está denominando como pobreza de tiempo, ¿no? O sea, las mujeres
tienden a sufrir más esta pobreza de tiempo, justamente pues por las labores de cuidados que impiden que se inserten en otros ámbitos de su desarrollo. Claro. ¿no? Exacto. Entonces, pero no había datos sobre este tema, ¿no? Sí. Entonces empieza a verlos y justamente pues para los legisladores y legisladoras en este caso pues es un insumo muy valioso para las legislaciones que se tenga que hacer, ¿no? O sea, de hecho, el nombre ya de la encuesta lo está diciendo, ¿no? Es Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, porque no tenemos como tal un sistema de cuidados, ¿no? Entonces, este es el primer paso, ¿no? Empezar a conocer, empezar a captar información para poder tomar, insisto, ¿no? Las decisiones pertinentes hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, es una encuesta importante. Y hay otra encuesta que se me hace también súper interesante. Y justo pues la semana pasada que nos enteramos de este lamentable fallecimiento de la magistrada, tenemos aquí a la encuesta de diversidad sexual y de género, que está muy ligada, creo que también a la encuesta sobre discriminación, que son temas que también maneja el INEGI. ¿Nos podrías hablar un poquito de estas? Sí, pues mira, igual la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, su primera edición fue en 2021, si no estoy mal, y es una encuesta muy innovadora, no solo en el país, sino a nivel regional, ¿no? De hecho, algo también que valdría la pena comentar de una vez es que a nivel internacional el INEGI es muy solicitado para cuestiones de cooperación de proyectos, ¿no? Hay que estar orgullosos de Luz de esta Totalmente. institución. Sí. Ahorita creo que tienen, o ha tenido desde su fundación hasta ahorita una cosa así como 1,500 proyectos de cooperación tanto bilateral como multilateral con otros países. Y justamente es por ese tipo de cosas, ¿no? Que se ponen en marcha programas de información muy innovadores. Y en el caso de diversidad sexual y de género, entiendo que pues hay ejercicios similares en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y poco más, ¿no? O sea, es realmente muy novedosa esta información. Y ahí lo que se le pregunta a la gente es cuestiones sobre el ejercicio de su sexualidad y su identidad de género, ¿no? Entonces, pues te preguntan por tu orientación sexual, te preguntan si tienes una identidad de género, una identidad cisgénero, por ejemplo, ¿no? Y pues sobre eso ya van haciendo las filtraciones correspondientes. Entonces tenemos información sobre la población con una orientación sexual diversa y también tenemos información sobre población transgénero, ¿no? Tenemos información sobre sus problemáticas sociales, por ejemplo, que trabajan, sus niveles de escolaridad, ¿no? Por ejemplo, resalta pues, que la población transgénero pues, tiende a tener más escolaridad que la población cisgénero, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Wow, interesante dato. Sí. También pues cuestiones de ingresos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque cuando decimos cisgénero, quizá Bebé de Luz no entiendes mucho qué es eso, pero cisgénero son las personas que tienen, por ejemplo, si naciste mujer, eres una mujer femenina con una orientación o una preferencia sexual heterosexual, ¿no? Entonces es algo así como que como naciste, Sí, exacto. Como te supuestamente tendrías que encajar en este mundo, en estas normas. Sí. Así, ¿no? Sí, el INEGI lo define como la identidad de género que corresponde con el sexo biológico al nacer, ¿no? Y lo trans es lo que transgrede de repente. Exactamente. Esas normas. Sí, esa ¿no? identidad de género que no corresponde con el sexo biológico al nacer, ¿no? Entonces ya eso es lo que se empieza a preguntar y luego empezamos a sacar información sociodemográfica, ¿no? de estos sectores poblacionales. Y pues lo mismo, es insumo muy importante para diseño de políticas públicas y de legislación, ¿no? Y algo aquí que me gustaría subrayar es también una cuestión de metodología, ¿no? Que como que a veces pensamos que una encuesta simplemente es ir con papelitos a preguntar, ¿no? A las casas o a los centros comerciales o lo que sea, ¿no? A captar información. Pero muchas veces, por el tema que se está tratando, necesita incluso innovaciones metodológicas de captación de datos. Ok. La INDISEC, la encuesta de diversidad sexual y de género, es un muy buen ejemplo de esto. Porque la persona entrevistadora que va a levantar el programa de información lleva un cuestionario pues común, ¿no? De cualquier encuesta. Pero cuando cuando el cuestionario empieza a tratar temas que pueden ser delicados para la persona que está entrevistando, o que no quiere que a lo mejor su familia lo escuche, ¿no? Lo que sea al momento de hacer la entrevista, entonces esos datos se captan por entrevista de audio.
Ajá, Ya van las preguntas grabadas, ajá. digamos de la pregunta 28 a la 30, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces te ponen unos audífonos y te dan una tableta. Entonces tú vas escuchando. Pregunta 28. ¿Ha usted sufrido violencia por, ¿no?, su orientación sexual o cosas por el estilo? ¿O cómo se identifica usted en términos de género? Cosas. Entonces ese tipo de información más sensible Ay, qué bonito. de transmitir, que incluso la persona se puede sentir en desconfianza incluso frente al propio entrevistador o entrevistadora, Sí. ¿no? O sea, yo no creo que esta persona sepa... o no Mi quiero- orientación, exactamente, ajá. ¿no? Entonces te digo, te ponen unos audífonos, vas escuchando las preguntas y en la Wow. tableta vas marcando las respuestas y ni siquiera el entrevistador sabe que Wow. contestaste, ¿no? Entonces, eso es una innovación metodológica en cuestión de captación de datos. A mí, a mí se me hizo Precioso. súper interesante, ¿no? Sí, Divino, como- o sea, como una perspectiva Ujú. súper incluyente, como... Sí. No manches. Sí, justamente. Y también pues evita que haya sesgos en la información, ¿no? Que haya subrepresentaciones, ¿no? Y entonces eso permite que la encuesta sea muy Exacto, precisa, así, ¿no? En lo que sí. está midiendo, ¿no? Se miden cuestiones de salud mental, por ejemplo, ¿no? Las personas con identidad de género trans o con orientación sexual diversa, pues por ejemplo, son más proclives a los pensamientos suicidas o a los intentos de suicidio, ¿no? Con respecto de la población cisgénero, eso también es una tendencia que está ahí muy clara en la encuesta, ¿no? Entonces, son estos focos, ¿no? Que la propia información nos está dando y pues para eso esta es Oye, utilidad ¿quiénes son social, las ¿no? mentes detrás de este tipo de encuestas? Es una de este gran tipo pregunta de esa. metodologías. Es una gran pregunta esa, porque sí, justamente. No, lo bueno de este sistema de información estadística y geográfica es que no, digamos, no depende de la discrecionalidad de una persona, ¿no? O de la preparación académica incluso de una persona. La mayoría de los programas de información, o todos los programas de información, pues surgen de esfuerzos colegiados que forman parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces hay comités especializados que están constantemente revisando, por ejemplo, los cuestionarios o las metodologías que se están utilizando. Hay mucha participación de la sociedad civil que justamente es la que pide, oigan, deberían medir esto, oigan, deberían preguntar esto, ¿no? Porque justamente se trata de generar ese consenso social lo más amplio posible sobre lo que queremos medir. ¿Sí? O sea, medir algo, eso también es como muy importante remarcarlo, es una decisión social. Lo que queremos saber a través de las estadísticas oficiales es una decisión que pues le corresponde sobre todo a la sociedad para conocerse a sí misma, ¿no? Ay, Y qué eso mágico varía de contexto en contexto, ¿no? Por Claro. ejemplo, a mí un ejemplo que me gusta mucho es el censo en Francia, el censo de población en Francia y el censo en Estados Unidos. El censo en Francia, por ejemplo, no pregunta cuestiones de religión, porque es una decisión que la sociedad francesa pues tomó, ¿no? Bueno, la religión no es un factor determinante en la ciudadanía de este país, ¿no? Entonces no lo preguntan en el censo. Y por el contrario preguntan cosas más como de ocupación, de escolaridad, ¿no? O sea, eso sí les importa mucho en el censo de Francia. En el de Estados Unidos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que cuando están levantando el censo de población le preguntan a las personas si participaron en un conflicto bélico en algún punto Wow. de su vida, Ajá. ¿no? Justamente para medir pues cuántos veteranos de guerra hay, en qué condiciones viven. Pero es un tema muy importante para la sociedad estadounidense, ¿no? Aquí en México pues también hemos tomado estas decisiones de qué temas son importantes para conocer nuestra propia sociedad, ¿no? Para conocernos a nosotros. Exactamente, ¿no? Y eso me lleva pues al otro programa que mencionaste, que es la encuesta nacional de discriminación. Claramente pues es un tema fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí lo interesante, salió la edición 2022, es la más reciente. Ahí lo interesante es que los niveles de discriminación han subido. Es la discriminación autorreportada de las personas, ¿no? Les preguntan, ¿ya has sufrido discriminación en el último año, en los últimos 5 años? Tipos de discriminación. ¿Por qué motivo te sientes más discriminado o discriminada, ¿no? Entonces, si tú lo ves en el mapa desagregado por estados, en todos ha subido, ¿no? Pero aquí lo interesante es que los expertos y analistas que han comentado esta encuesta dicen, bueno, es que eso en realidad pues, es una buena noticia. No quiere decir que se discrimine más. Quiere decir que más personas están conscientes de que de eso las es dinámicas de la discriminación y por lo tanto lo reportan. Claro. Claro, como este asunto de que de repente vivimos violencia y no sabemos que estamos viviendo violencia porque ya la normalizamos. Exacto. Exacto. Wow. Entonces, en los reactivos de esta encuesta, pues ya se va viendo distintos patrones de por qué la gente se siente discriminada. Y la encuesta también, o sea, hace el levantamiento de la población en general,
pero también lo hace en grupos específicos de la población. Entonces, por ejemplo, esta fue la primera edición de la encuesta que incluyó personas afrodescendientes. ¿No? El censo del 2020 también fue el primer censo que incluyó preguntas para personas afrodescendientes. Ajá, porque ¿no? el asunto de las comunidades indígenas, de las poblaciones indígenas, pues ya es algo más normalizado, Exacto, ¿no? Pero ¿no? las afro, Y ¿no? lo que mencionábamos, ¿no? Es una decisión de la sociedad mexicana empezar a contabilizar eso también, ¿no? A cuantificarlo. Entonces, también desde una apropiación de la identidad, ¿sí? Porque creo que incluso por eso también avanzó legislación en la materia, porque fueron ellos los que dijeron, a ver, hay una identidad que tenemos aquí y no somos indígenas, no somos no sé qué, somos afrodescendientes. Exactamente, sí. Y contamos, cuéntanos, ¿no? Sí, eso también es muy importante, ¿no? Que la definición de los programas de información y de la manera en que se miden, ¿no? los datos por parte del INEGI, pues no es una cuestión de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, no es que esta junta de gobierno y estos expertos del sistema nacional pues de repente decidan, pues vamos a medir esto, ¿no? Es un proceso de diálogo, ¿no? Constante con diferentes grupos de la sociedad, justamente para ver cuáles son las necesidades de medir ciertas cosas, ¿no? Entonces eso, o sea, también las demandas que vienen de abajo hacia arriba, pues también se internalizan, ¿no? Y se plasman en los programas de información. Eso también es muy importante. Una pregunta, Mau. No sé si tú traerás el dato de cuántas personas integran el INEGI. En 2022 eran alrededor de 25,000 personas como personal fijo. Tampoco es mucha gente. ¿Para todo lo que hacen? No, pero justo cuando son años de ejercicio censal, por ejemplo. Son más. Sí, ahí el personal se dispara a 700%, ¿no? Claro, pero pasa de 25,000 a 200,000 personas. Sí, claro, pero porque estamos hablando de los entrevistadores, de las sí, encuestadoras, ¿no? Sí, justo. Entonces, sí, alrededor de 25,000 personas trabajan en el INEGI. Y a mí me encantan estas notas informativas que tiene el INEGI y esta capacidad de síntesis. La verdad es que yo sé que a ti, bebé de luz sobre yo escucha, quizá digas, ay, ¿eso qué? Pero una capacidad de hacer una encuesta enorme y sintetizarla en una nota informativa de 3 páginas. Sí, es un esfuerzo que... Es un esfuerzo humano, ¿no? Muy en serio, sí. No manches, pues, o sea, darles mis felicitaciones desde aquí, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a toda la gente que forma el INEGI y que hace toda esta chamba increíble y que nosotros no valoramos, o sea, no sé si no valoramos, sino que no entendemos la magnitud de todo lo que se hace detrás. Claro, sí, justo no que no se valore, sino creo, ahora sí, a título personal. Yo creo que es una institución que hace un trabajo sumamente útil para la sociedad, muy importante para la sociedad, pero que lo paradójico es que al mismo tiempo es un trabajo discreto, ¿no? O sea, están ahí los datos, ¿no? Para quien quiera consultarlos, etc. Claro. Y hay esa discreción, ¿no? Que luego no permite como dimensionarlo. Pero, pues de unos años para acá, el instituto también ha hecho un esfuerzo por convertirse en un promotor. En socializar la información. Socializar o como dicen ellos, ciudadanizar la información, ¿no? Es decir, que no solo le sirva a los usuarios estratégicos, que son las universidades, los políticos, los legisladores, ¿no? Etcétera, los asesores, ¿no? Sino que también le pueda servir a cualquier persona que sepa que está ahí la información y la pueda utilizar para sus propias decisiones, ¿no? Pues te pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Los censos económicos, ¿no? Que se va a hacer la edición 2024 y la que se tiene es la de 2019. Bueno. Tú, si te metes a revisar la información de los censos económicos, tú puedes ver por manzana qué tipo de unidades económicas, es decir, negocios, hay en tu manzana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un tío que puso una cafetería vegana ahí por Buenavista. Vayan, compren. Y me decía que se apoyó en los datos del INEGI pues para saber cuántas cafeterías veganas había por ahí. Estudio de marketing, por supuesto. Exacto. No manches, qué para cosa eso sirve, tan brillante. Claro. Pero a ver, y hay datos, por ejemplo, este viernes que se fue, de la semana que nos dejó unos datos bien interesantes. Y entre esta información súper interesante que nos dio el INEGI, están unos datos económicos. Vamos con los datos duros, ¿no? Y es que la inflación subió 0.63%, pero que tuvimos un crecimiento de la economía mexicana en este tercer trimestre del 2023. Y que el PIB aumentó 1.1% a tasa trimestral, pero que en realidad incrementó en términos reales 3.3%.
¿no? O sea, este tipo de información económica también la brinda el INEGI. También la brinda el INEGI, sí. Sí, lo que es inflación, confianza de los productores, confianza de los consumidores. Están las encuestas de confianza. Estimación de la actividad económica, que es el Producto Interno Bruto. Todo eso está a cargo del subsistema de estadísticas económicas, precisamente. Claro que entre otras cosas que nos dice es que las actividades secundarias ascendieron 4.5%, las terciarias 3.5% y las primarias 0.8%, ¿no? Esto quiere decir que ahí vamos, ¿no? No vamos tan mal. Sí, bueno, ahí también es importante aclarar una cosa, que el papel del INEGI, por ejemplo, así me lo explicaron cuando entré a trabajar ahí, creo que es una analogía bastante pertinente. El papel del INEGI es simplemente brindar la información, ¿no? Ajá, el que juzga. La interpretación Ajá, exacto. ya es de la sociedad, ¿no? Entonces lo que me dijeron es, a ver, nosotros somos el termómetro, no el doctor. ¡Oh! Si el Wow. doctor piensa que la temperatura está muy alta, muy baja, lo que sea, eso ya es cosa de de los usuarios, ¿no? El público usuario. Pero el INEGI, pues simplemente su papel es brindar la información, ¿no? Entonces, así como yo decir si va bien o va mal, pues no podría, ¿no? Claro. Pero sí, eso ya está la información disponible para analistas académicos. Claro, como ¿no? Nosotros interpretamos con estos datos que nos da el INEGI que la Guardia Nacional en 2022 detuvo a 2,814 presuntos delincuentes. Una cifra interesante que cuando la comparamos con que capturó a 177,166 migrantes, a personas como yo, pues nos hacen pensar, bueno, ¿a qué se dedica la Guardia Nacional? ¿A capturar delincuentes o a capturar migrantes? Por el número que nos da el INEGI. O en el asunto, por ejemplo, de combate al crimen, nos dice que los militares, dirían por ahí, los militares vestidos de guardias nacionales llevaron ante el MP a 2,814 personas, un desplome en comparación del 2021 de más del 60%, que esto a personas como yo nos puede decir, pues, ¿qué está haciendo la Guardia Nacional que no está llevando a delincuentes ante el MP? El MP, recuerda, Bebé de Luz, en nuestros programas de Poder Judicial, que el MP es la Fiscalía y es la que se encarga ahí de investigar el asunto. ¿No? Más que la Corte y más que el Consejo de la Judicatura Federal. Exacto. Pero justamente, o sea, creo que aquí un punto a destacar es que esta conversación, ¿no? Sobre la Guardia Nacional o el desempeño de la Guardia Nacional, ¿no? Pues justamente es posible gracias a que hay una institución del Estado mexicano, ¿no? Autónoma, independiente, dedicada a sacar estos datos, ¿no? Insisto, o sea, el INEGI los pone sobre la mesa. Y ya corresponde a la sociedad mexicana, pues, reflexionarlos, ¿no? Y tomar las decisiones que considere pertinentes. Sí, con base claro, en ¿no? eso, ¿no? O sea, sí, no sé si estos datos quizá los hubiéramos tenido antes, cuando se estaba diciendo que era importante militarizar al país y extender el asunto de la Guardia Nacional al 2028. Quizá podríamos entender con estos datos que a más Guardia Nacional, menos combate al delito, menos delincuentes capturados y más migrantes, sí. Entonces, este tipo de cosas yo creo que es muy importante que las conozcamos, justo lo que tú dices, ¿no? Que empecemos a socializar esta información para que no solo sean los tomadores de decisión, los que están ahí moviendo todos los hilos del país, sino nosotros mismos, nosotras mismas, quienes exijamos a ellos que esto que está pasando, que la Guardia Nacional no está deteniendo delincuentes, que cayó el decomiso de armas, pues que se pongan las pilas, ¿no? Y que le exijan a esos elementos en donde estamos dejando además miles de millones de pesos anualmente incrementándolo. ¿Qué está pasando, no? Si no están dando resultados. Justo, sí. Ahorita que te estaba escuchando, recordé una frase de la profesora Rosario Cárdenas en una reunión que tuvimos personal del INEGI con académicos del Colegio de México. Era una conversación sobre la encuesta nacional de ingreso-gasto, ¿no? Donde pues estos académicos nos dan sus opiniones sobre la encuesta, qué le falta, ¿no? Cómo puede mejorar, etcétera, ¿no? Salieron cosas muy interesantes, pero algo que me quedó mucho en la memoria de esa conversación es que esta profesora Rosario Cárdenas dijo: la información estadística que se produce en el país, sobre todo sirve, su función principal es hacer que las personas conozcan la situación de sus derechos, ¿no? Y eso fue así como, wow. ¿no? No, cortina de brillitos, ¿no? Mind blow, sí, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, que conozcan la situación de sus derechos.
¿no? Wow. Porque tenemos derecho a la seguridad o tenemos derecho A la vivienda, a los a la servicios salud. públicos. Ajá. ¿Y cuál es la situación de esos derechos? ¿No? O sea, como ciudadano o ciudadana mexicana, ¿no? Justamente creo que el mayor provecho que le podemos sacar a esta información, y por eso es muy importante cuidarla, procurarla, ¿no? Proveerla, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el presupuesto y estas cosas. Sí. Es justamente eso, que nos permite conocer la situación de nuestros propios derechos y qué tan lejos estamos o no de poder gozarlos, ¿no? Con cierta plenitud. O sea, eso sí se me hace un apunte muy importante. Precioso para este casi cierre de Madre Patria del episodio de hoy. Entonces, Mau, ¿te parece si nos vamos a la última sección? Claro a la más mágica de este vamos. Vamos a preguntarle al tarot 3 preguntas, 4 preguntas, 2 preguntas, las que te nazcan. ¿Qué te gustaría saber qué le va a pasar al INEGI, a las encuestas? ¿Qué te gustaría preguntarle a las cartas? A ver, le preguntaría a las cartas si van a salir exitosamente los censos económicos 2024. A ver, vamos a ver qué dice el tarot. Nos salió la carta del juicio. Esto quiere decir que, por supuesto, que va a salir exitoso el censo del 2024. Eso es todo. ¿Algo más que quieras preguntar? A ver, le preguntaría si la autonomía del instituto se va a mantener fuerte y estable por muchos años más. ¿Vamos a tener autonomía en el INEGI muchos años más? Nos salió, mira, la fuerza. Esto es, por supuesto que sí. Eso. Claro que sí. Cortina de brillitos para el INEGI. ¿Hay algo más que le quieras preguntar a las cartas? A ver, la última sería si los esfuerzos de ciudadanización de la información que hace el instituto van a salir bien. A ver, ¿van a salir bien los esfuerzos de ciudadanizar la información? Nos salió el ermitaño. Esto quiere decir que depende. Está dudoso y yo creo que dependerá de las maravillosas personas y del gran esfuerzo que se le ponga a esa ardua y fundamental labor que hacen ustedes en el instituto. Mau, de verdad, mi reconocimiento, mi felicitación. Qué bonito lugar en el que estás trabajando. Estoy segura de que ahí hay otros ambientes que te permiten crecer y que te siguen haciendo esta increíble y maravillosa, preciosa persona. Una cortina de brillitos para Mau Bebé, por favor. Muchas gracias, Alma. ¿Hay algo con lo que quieras terminar en este programa? No, pues nada, esperar que les haya parecido interesante el trabajo del INEGI, pues que se acerquen a conocerlo más y pues finalmente agradecerte la hospitalidad y el espacio para platicar contigo. Muchísimas gracias a ti, Mauri. De verdad es que yo me quedo con este gran conocimiento y nos iluminaste, por favor, cortina de brillitos más, de todo el trabajo que hace el INEGI. Hay que valorarlo, hay que cuidarlo y hay que seguirlo. Así que, pues muchísimas gracias, Bebé de Luz, por acompañarme una vez más en este episodio de Madre Patria. Si te gusta el programa, por favor, suscríbete, compártelo, coméntame qué te pareció. ¿Te gustaría preguntarle algo a las cartas del siguiente programa con el invitado, la invitada que tengamos? Y pues bueno, te deseo que tengas una muy bonita tarde, una bonita mañana, bonita noche, dependiendo de dónde me estés escuchando, a qué hora me estés escuchando. Así que bueno, pues bye.